Pues muchísimas gracias, Monse. Pues la verdad siempre me da mucha alegría participar en este Congreso Internacional, no solamente por la importancia que tiene, sino por estar acompañado, aunque sea de manera virtual, con compañeros que estimo muchísimo, como a Monse, Jesús, Varela Marcos, y bueno, ahora está ahí mi querida María José, que no la veo, pero nada, me la cuidan mucho. Eh, pues bueno, la temática que se presenta es un poco a colación de bueno, el enfoque, ¿no?, que tiene este evento, que es concretamente la cartografía en torno, ¿no?, a la época de la boda de Carlos V, que creo, yo tenía en mente que era en 1526, porque en Granada siempre se hacían muchos festejos, pero ya estaba investigando porque digo, a ver si es que yo tengo un desfase, pero veo que la capitulación, ¿no? La Exacto, se capitulación. casa por poderes el 1 de noviembre, se vuelve a casar por poderes en enero del 26 y ya en marzo a todo bombo y platillo y en persona en Sevilla. Esa no me la sabía porque sé que en Granada evidentemente es un personaje muy, muy importante y la fundación de Granada precisamente en 1526. Sé que el próximo año va a haber muchos eventos por ese tema. Bueno, yo siempre tengo dos o tres diapositivas que son protocolarias para mis temas, ¿no? Yo siempre parto evidentemente de fuentes primarias, son las crónicas. Justo ahora en Santo Domingo, en la FIL de Santo Domingo, también las utilizaba y hubo todo un debate sobre Bartolomé de las Casas. Para mí es fundamental, ¿no?, su historia de las Indias. Si esa obra se perdiese, prácticamente se perdía casi un 40% de la historia temprana, ¿no?, del Caribe. Me decían algunos, es que si fomentó la leyenda negra, que si esto, y digo, bueno, una cosa es la brevísima y otra cosa es la historia de las Indias, obra importantísima. Concretamente el Memorial de los Reyes Católicos del Bachiller Andrés Bernardes tiene algunos capítulos que son también muy interesantísimos sobre el segundo viaje. Bueno, Pedro Martín de Anglería, Hernando Colón, Oviedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después las compilaciones, de las que yo quiero destacar sobre todo, la compilación documental de Juan Pérez de Tudela, sobre todo por la paleografía. Ahora le estaba solicitando a Monse los expedientes de los lanzajinetas, que precisamente están ahí. Pero fíjate que al final, por mucho que sean las compilaciones, hay que trabajar sobre el Sí, documento, sí. porque sí hay muchas veces se castellanizan y había palabritas que, sobre todo en la compensación sobre las armas o aderezos, como así dicen, ¿no? No solamente de los caballos, sino armas y aderezos, aparecen algunos nombres que uno puede discrepar o no con el autor, ¿no? Pero son obras muy importantes, sobre todo cuando uno pues no tiene esa posibilidad de desplazarse al archivo o muchas veces tiene dificultades en la paleografía, que para el periodo de tiempo que nosotros trabajamos, pues no es fácil, ¿no? Por ejemplo, le comentaba de los lanzajinetas, hay un expediente con letra cortesana, se lee esplendísimo, pero el de procesal y encadenada es un infierno, ¿no? Entonces es que depende también y estas compilaciones en ese sentido te ayudan. Y después evidentemente están los estudios críticos actuales. Jesús Varela Marcos, no sé si esté ahí, evidentemente es el mayor especialista sobre cartografía del periodo colombino, que tiene también una obra muy importante sobre el itinerario, los itinerarios que siguió Colón, que también son muy importantes junto con Montserrat León Guerrero. Perdón, ahí no la puse, se me pasó. Bueno, de la obra de Carmen Manso Porto, la monumenta cartográfica hispanoamericana del propio Jesús Varela y también de Gregory McIntosh. Lo quería destacar porque también tiene un estudio sobre el mapa de Piri Reis, que es una joya. Yo voy a pegar un salto, fíjense, me voy a ir al final, no lo tenía aquí previsto, pero si quieren tomar nota algunos porque les puede interesar, la temática que yo presento es precisamente un artículo de investigación que yo estoy elaborando para un dossier para la revista Trali.
Es una revista que pertenece precisamente al Colegio de Geografía y el dossier está abierto. Para los que están aquí presentes, el dossier se cierra el 1 de diciembre del presente año. Está ahí muy cerca, está muy cerca, pero ya nosotros estamos ya en una onda de escritura que yo creo que en un mes y medio nos da tiempo porque Monse puede saber, estas últimas semanas han sido de auténtica locura y bueno, María José también sabe y nada, sí nos da tiempo. En la temática del dossier precisamente es las islas que no existen, insularidad, imaginarios y precisamente el Colegio de Geografía pues me pidió hace un par de semanas coordinar este dossier, entonces pues nada, están invitados. Lo que sí es que los artículos tienen que tener un enfoque cartográfico, geográfico, porque se han mandado algunos que no tienen ese enfoque y ya de entrada lo han desestimado. Entonces, pues nada, son bienvenidos. Son las islas que no existen, o bien islas que no es, que existían pero no se representaban sobre la cartografía, como en este caso voy a hablar yo de Cuba, o sobre islas que se representaban pero que realmente no existían. Al final, pues la cuestión son imaginarios. Bueno, Cuba, la isla que vamos a hablar, una isla de formación volcánica, la más grande, ¿no? Del archipiélago de las Antillas Mayores, la isla que mejor perfila lo que es la placa tectónica caribeña, como ustedes se están fijando, ¿no? Es una placa delimitada evidentemente por el arco de las Antillas Menores y que finaliza con Cuba, ¿no? Aquí con el Golfo pues precisamente de Yucatán, o también el Golfo del Lazo, ¿no? Como le llaman. Pues vamos a hablar un poquito sobre esta isla. Estas diapositivas que les pongo siempre se las presento a mis alumnos. Yo empiezo con la formación del Caribe primitivo, la formación geológica, para después pasar ya un poquito de lleno, ¿no? Con Cuba. ¿Cuándo se constituye, cuándo se forma geológicamente nuestra isla de nación, de la que vamos a hablar? Pues siempre me dicen los alumnos, oye, Alfredo, tiene que haber un buen de playas blancas, ¿no? En Cuba. Le digo, pues no tantas, están muy localizadas en Varadero y Las Jardines, porque es una isla de formación volcánica, con muchos acantilados, muchos ecotonos bastante de rocosos, ¿no? De arena blanca, a diferencia del archipiélago de las Bahamas, que son islas sedimentarias, en el caso de las Antillas Mayores no. Pero sí es verdad que tienen formaciones sedimentarias, algunas playas muy bonitas, ¿no? De arena blanca. Fíjense dónde tenemos aquí nuestras Antillas Mayores, islas de formación volcánica. Seguimos llevando un poquito la secuencia, ya estamos en 70 millones de años, todavía no tenemos Cuba, seguimos avanzando. Fíjense, el espacio geográfico que nos interesa es de formación bastante tardía. Todavía no lo tenemos, estamos ya en 20 millones y ya empieza a haber como pequeñas partes insulares que se van a terminar compactando y van a formar lo que es actualmente Cuba. Estamos en 10 millones, todavía no están sus perfiles. Y en torno, más o menos lo que se estipula, en torno a 7 millones de años, cuando tiene más o menos una conformación geológica de nuestra isla de nación, que sobre todo el que más ha estudiado sobre ella es el doctor Manuel Iturralde Binet, que uno, bueno, puede encontrar muchísimos artículos de él sobre la conformación geológica de Cuba. Hay muchas veces que los estudiantes te dicen, oye, ¿y hay dinosaurios y tal? Cuando uno le habla, pues no, no había dinosaurios porque desaparecieron hace 65 millones de años, ¿no? Es una isla precisamente de formación volcánica, ¿vale? Ahora, ¿cómo era la concesión colombina? Y aquí respondiendo un poco al objetivo de esta conferencia, ¿no? ¿Cómo era? La, Vamos a tener como dos tendencias dentro de la cartografía temprana sobre la representación de Cuba. Una cartografía que es la que yo voy a hablar en mayor profusión, imaginaria, que a Cuba la omiten de la cartografía y la asimilan o prácticamente se confunde con la masa continental del Catay, ¿vale?
de las tierras de lo que sería actualmente China. Y va a haber otra tendencia donde precisamente sí se habla como una isla, ¿no? Con personalidad propia, aunque evidentemente los perfiles no están bien delimitados. Y de eso vamos a hablar un poco. En cierto modo, la vertiente imaginaria responde un poco al mapa, al hipotético mapa, porque no lo tenemos. Se han hecho recreaciones de cómo podía ser el hipotético mapa de Paolo del Pozo Toscanelli, un mapa que supuestamente le entregó una carta a Colón cuando estaba durante su estancia en Portugal, pero que no nos ha llegado hasta el día de hoy. Buena parte de las representaciones se basan en esto. Esta masa insular, el Zipango, lo que se correspondería actualmente al Japón, con esa forma un tanto imaginaria, vertical, pues va a ser la mayoría de las representaciones tempranas, va a corresponder con lo que sería la isla de la Española. Y bueno, buena parte de lo que sería el archipiélago de las especies, de las Molucas, pues muchas veces los vamos a ver y ahí hay todo lo que es una confusión en cuanto a muchas de las islitas, de las Antillas Menores. Vamos a ver un poquito eso, pero enfocándonos concretamente en lo que es en el caso de Cuba. Bueno, esta es una representación más o menos de una hipótesis de lo que sería el mapa actual, adaptando lo que sería un poco la cartografía de Toscanelli. La cartografía de Toscanelli que se asemeja mucho, sobre todo a la manzana de la Tierra o a este globo que hizo Martin Benham en 1492. Evidentemente, a Martin no le llegaron las noticias de Colón, porque retorna evidentemente más tarde, ya en el 93, pero vamos a ver que muchos de los mapas se adaptan precisamente a a la esfera concretamente de Martin Benham. ¿Se tuvo contacto con la isla de Cuba? Pues miren, vamos a hablar un poquito, evidentemente muchos de los que estarán ahí presentes, esto ya lo saben, lo dan en sus clases, pero bueno, un poquito para si hay estudiantes. Colón hace diversos viajes, pero concretamente va a ser en tres en los que tiene contacto con Cuba. En el primero, pues sabemos que la primera escala se hace en la isla de Guajananí, y después se van teniendo una serie de escalas sistemáticas, ¿no? En diferentes o pequeños cayos del archipiélago de las Bahamas y que terminan llegando pues el 28 de octubre, ¿no? Se supone que en torno a las costas de Camagüey y terminan llegando hasta Guantánamo, ¿no? Hasta la punta de Maicí, van recorriendo todo lo que son las costas. Se hacen algunas expediciones hacia el interior para ver el tamaño, la complejidad de este tipo de sociedades y a diferencia de lo que era del archipiélago de las Bahamas, ven que son sociedades más complejas, ven que tienen semillas. Bueno, son muy interesantes los contactos, pero no vamos a adentrarnos ahora en esto. Después, en el segundo viaje, en el marco del segundo viaje, después de la fundación de Santo Tomás de Jánico, del fuerte de Interior en la Española, a finales de marzo de 1494, Colón en abril, no sé si se acuerdan, en abril organiza una expedición porque los reyes católicos, entre los diferentes objetivos en esa carta de poblamiento, que si tenía que fundar una alhóndiga, tal, había un punto que es muy importante y era ver si esa masa que le habían llamado Juana era o una masa continental o un islote, ¿no? Y por eso muchas veces se le critica a Colón, es que hizo un viaje en unas circunstancias deplorables donde se estaban muriendo. No, es que los reyes católicos le habían encomendado precisamente que tenía que hacer ese viaje. Y tú sabes que cuando te lo manda tu jefe y nada más y nada menos que los reyes, tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces organiza esa expedición que va, no me acuerdo si era desde el 21 de abril hasta el 29 de septiembre que retorna a la Isabel, ¿no? Y fue un viaje importantísimo. A ver, bueno, este es del primer viaje, la serie de escalas sistemáticas que se van haciendo en el archipiélago de las Bahamas. Las nomenclaturas castellanas que se les va dando, las tienen muy bien documentadas tanto Monse como el propio Jesús Varela Marcos en su libro sobre los itinerarios de los viajes. ¿Vale? Aquí no estoy descubriendo nada nuevo. Y esto, de hecho, ahí está el libro, ¿no? Es un libro que yo, por suerte, lo conseguí ahí en todo colección. Son libros joyitas que uno puede conseguir.
Y bueno, aquí hay una muy interesante porque aquí hay un planteamiento hipotético de cuando se da Martín Alonso Pinzón a la fuga. Bueno, hay todo un montón de teorías, no me quiero adentrar en eso, del propio Manuel Manzano Manzano, otros autores que plantean que si realmente no había visto el farolillo, y bueno, hay un montón de hipótesis sobre la pérdida de Martín Alonso Pinzón. Hay algunos que dicen que no es fuga, otros que fue un error, y bueno. Jesús Varela Marcos y Monse plantean una escala en Jamaica, concretamente porque después en las fuentes no se menciona una nomenclatura, no me acuerdo si era Ya, Yamayé o Amate. Yamayé, y es un planteamiento muy interesante porque eso supondría que no fue en el segundo viaje colombino cuando se hizo escala, cuando llegan al Golfo que van a titular de Santa Ana, sino que fue ya en el primero. Bueno, esto a mí lo que me interesa con respecto a esta conferencia es que ya desde el primer viaje hay unos contactos, evidentemente, en la costa norte de lo que es de Cuba. En el segundo viaje, pues también lo hay. Aquí les pongo desde la Isabela, desde el 24 de abril, yo le había dicho el 21, ahí me equivoqué. Pues aquí hay un hipotético itinerario, se hizo una escala, ¿no? Lo que era la parte norte de Jamaica y las jardines, bueno, después lo que era la costa sur jamaicana y bueno, todo lo que es la banda meridional de la española que no se había recorrido por primera vez, se había organizado una expedición concretamente con uno de los capitanes de una de las embarcaciones que se comandaron en el segundo viaje, el veedor Diego Márquez, ya había hecho pues una expedición de bojeo que Montserrat León Guerrero habla de ello muy bien en su tesis de los pasajeros, ¿no? Del segundo viaje. Pero sí se hizo, pues bueno, en la isla Beata se hizo una escala, fue muy interesante también en Isla Saona, aquí se rodó Piratas del Caribe, una joyita que he tenido ahí el gusto de estar, ahora mismo forma parte del Parque Nacional de Cotubanamá, es una joya, estás viviendo ahí, los cangrejos todavía se te cruzan, no es que sea virgen, porque ya los ecosistemas se cambiaron mucho, ahí se establecieron encomiendas, estancias de puercos, pero todavía sigue manteniendo mucho la esencia. Bueno, ahí se le dio el nombre de Saona, se le regaló ahí concretamente a Miguel Cuneo. Bueno, es decir, tenemos ya una segunda escala, ¿no? En Cuba. También en el marco del cuarto viaje, ese viaje que se organiza para buscar un itinerario hacia la especiería, pues ustedes ya saben que después de la fundación de Santa María del Belén, un viaje bastante complicado, ¿no? Por el gusano Teredo Navalis que afectó a las embarcaciones, las resistencias también de las comunidades locales y tal, pues tienen que salir, ¿no? Y hacen una primera escala de emergencia en Cuba, posteriormente retornan a Jamaica, concretamente al Cabo de Santa Ana, y bueno, ahí se quedan bastante tiempo. Pero es decir, tenemos aquí también una tercera escala en Cuba, ¿vale? Y siguiendo, pues después tenemos el viaje de Sebastián de Ocampo, que durante mucho tiempo la historiografía, sobre todo con base al testimonio que establecía Bartolomé de las Casas, la ubicaba en 1508. Hay autores como Manuel Manzano Manzano, la establecía en 1509 la expedición con base a la información que daba Gonzalo Fernández de Oviedo. Esteban Miracaballo sacó un número, ay, perdón, le daba aquí, sacó un número en el 96 que hablaba a partir de un expediente del tesorero de Santa Clara, que estuvo en la Española, que habla claramente de que fue en 1506. Un planteamiento interesante. Lo único que yo no, ahí sí que no lo comparto, la hipótesis, ahí sí estoy de acuerdo con Jesús Varela Marcos. Esteban plantea que la expedición de Sebastián de Ocampo no fracasó, no triunfó porque realmente no se bojeó la isla de Cuba,
sino que eso fue ya en la expedición de Diego, bueno, de Yáñez Pinzón y Diego Díaz. Y que yo sepa, Diego Díaz no llegó a bojear lo que era la banda sur. Cuando sale de Santo Domingo, tengo entendido, es por la costa norte. Entonces yo creo que ahí sí hay un pequeño error. Aquí bueno, lo tomo, no es algo mío, ya lo plantea Jesús Varela Marco, la expedición de Solís, Pinzón de 1508 y claro, cuando salen de Santo Domingo, perdón, cuando salen de Santo Domingo lo que se costea es la banda norte de la Española. Ese mapa es muy interesante porque concretamente es un mapa, se especula si lo diseñaron Fonseca junto con Angliera, pero es un mapa que está bastante detallado y probablemente incorpora lo que fue la información de esta expedición. Por tanto, ya tenemos un cuarto contacto en la isla de Cuba y tenemos un quinto, evidentemente, que son las tres columnas que salen desde Asunción de Baracoa, aunque en el primer viaje colombino y en ninguna de las expediciones posteriores se establece un asentamiento como tal, pero sí había como un punto de referencia que era muy estratégico, que era en la punta de Maizi o el cabo de Maizi, es decir, la parte más oriental de la isla. Y desde ahí, de hecho, salen tres grandes columnas, una encabezada por Velázquez, por la parte sur, que después va a terminar continuando hasta el norte y bueno, lo que es la parte norte la termina conquistando Velázquez. Tal es así, habrán visto cómo las expediciones de Hernán Cortés se proveen de nativos guanatabeyes, de tocinos, de puercos y tal, en la hacienda de San Antonio, de Guaniguanico. No sé si lo llegan a ver, el Cabo de San Antonio, el extremo más oriental, a pesar de que la capital de Santiago de Cuba la tenía en el sur, la hacienda ganadera más importante la tenía en el extremo norte porque precisamente él la comandó. Y bueno, después Pánfilo de Narváez, que desde Jamaica pues se incorpora también, constituye una columna, y la de Francisco Morales, que más o menos siguió por lo que era por la costa norte. Entonces, este proceso de campañas militares de 1511-1512 también supone, evidentemente, contactos. Y ya no digamos el proceso de fundación temprana de villas de 1511 a 1515, ¿no? En síntesis, uno podría decir, bueno, ya se tiene una panorámica muy completa de Cuba, la cartografía tiene que ser perfecta y la verdad sí va a haber una cartografía temprana que sí representa a Cuba y se aproxima, ¿no? En cierto modo, pero va a haber otra banda, vamos a decir, o paralelamente, otro tipo de mapas que no captaron o no tuvieron noticias o seguían representando ese acervo cartográfico que había anterior. Yo cuando dice muchas veces aquí, no, es que los españoles llevan poquitos caballos y tal, les digo, joder, es que el proceso de conquista, de fundación de villas, es de 1511 a 1515. La primera expedición, la de Francisco Hernández de Córdoba, sale en 1517. ¿Cómo cojones vas a tener tus puercos extendidos por todo y caballos? Y no digamos ya la de Hernán Cortés, que se organiza en 1518, con las escalas ya en el espacio mesoamericano en 1519. Es que no puedes tener. Entonces, simplemente por una lógica, los procesos fundacionales llevan tiempo, no son rápidos, ¿no? Entonces, pues, siguiendo un poco la secuencia, pues es normal. Ahí pongo ahí unos mapitas de la primera expedición de Francisco Hernández de Córdoba en un artículo saqué hace 2 años sobre los pertrechos, rescate y matalotaje desde las expediciones, la de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Hay, por ejemplo, hay, vamos a decir, asentamientos que son subsidiarios de las villas, pero no tienen todavía jurídicamente, no se han constituido como villas, como por ejemplo Santa María del Puerto del Príncipe. Ahora se están haciendo campañas de arqueología y corresponde a Puerto de Nuevitas, o por ejemplo en Jaruco, pero eran estaciones subsidiarias muy importantes también, aunque no eran villas. Bueno, esa es la de Grijalba, que se lleva sobre todo por la costa norte, un poco siguiendo también la primera, y después la de Hernán Cortés, que es mucho más, muchísimo más compleja, se desarrolla por el sur, pero después de determinadas villas va mandando gente de confianza para que vayan
a Puerto de Cárdenas. Ojo, La Habana todavía no estaba constituida en esta época, era San Cristóbal de La Habana y estaba en la parte sur. Y sí me he encontrado en libros muy importantes de Hernán Cortés, no quiero dar nombres, donde hacen así con el itinerario, ¡pum! Y te lo llevan acá y después te lo sacan hacia el este, ¿no? Hay que tener cuidadito con eso. Estaba en San Cristóbal de La Habana, estaba en la banda sur. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo fue la concesión cartográfica de Cuba? Bueno, voy a poner algunos mapas que son interesantes de la vertiente que sí lo representa, ¿no? El mapa mundi, por ejemplo, o el planiferio de Cantino, que está digitalizado en muy buenísima resolución, se puede ver todo tipo de detalles. Bueno, a Jesús Varela Marcos le tiene que gustar mucho porque él ha trabajado mucho lo que es la línea de Tordesillas, ¿no? Y ahí está muy bien y la rosa de los vientos, ¿no? Se ven ahí perfectamente, ¿no? Es un mapa bellísimo, se especula evidentemente por el tipo de trazado, por la coloración, por la forma que tiene, que podía ser del cartógrafo Pedro Reinier. Y Cuba aparece, bueno, hay varias líneas que se ven, ¿no? El Ecuador, el Trópico de Cáncer, de Capricornio, es de los mapas más exquisitos que hay de principios del 16 y más detallados. También los perfiles de África, aunque no forman parte. Bueno, se nota que la expedición de Cabral, toda la información llegó ahí también, porque se ven muy bien también los perfiles sudamericanos y también de Brasil. Está muy bueno. Y bueno, no es que le esté haciendo publicidad a Jesús, es que realmente es el que más ha trabajado la cartografía, es que la verdad, la cartografía temprana. Entonces, bueno, ahí tenemos Cuba, aunque ahí no se ve tan bien, vamos a ponerle otro detalle, ¿no? Vita Vela, ¿no? Vita Vela, pero se ve perfectamente. Uno podría decir, bueno, a lo mejor es la Isabela, porque en muchos casos se omite, ¿no? Pero aquí se ve aquí Villa Española, ¿no? Se ve aquí perfectamente que tenemos aquí a Cuba. Después de Islas Jardines, pues bueno, se ven ahí todos esos pequeños islotes. La representación se ve muy bien. Es un mapa que influyó evidentemente en el mapa de Caverio, de Caneiro, porque reproduce prácticamente el esquema, incluso hasta con las mismas leyendas que el mapa anterior. Por suerte también lo tenemos digitalizado en muy buena, en altísima resolución. Fíjense, hasta las leyendas están con el mismo formato, todo, ¿no? Es un mapa que sigue pues con la misma línea del anterior. No sé, Monse, ¿vamos bien de tiempo? ¿Nos sobran algunos minutillos? Sí, ¿Sí? vamos Vale, bien. perfecto. Bueno, tenemos el mapa de Contarini y Rosselli, también 1506, siguiendo lo que es la secuencia, uno pensaría, bueno, ¿y ahí dónde está Cuba? Claro, es que Cuba todavía se está perfilando muchísimo, ¿no? Pero miren, sí la tenemos acá. Claro, puede entrar la confusión porque tenemos aquí el Zipango. Normalmente el Zipango siempre lo equiparan la española, pero en este caso, claro, por el desconocimiento tenemos la española, Cuba, han metido Japón, el Zipango, y tenemos aquí lo que es la parte de la China continental. Esta cartografía no híbrida, ecléctica, ¿no? Miren la provincia del Catay, se ven perfectamente las provincias, son mapas que están digitalizados también en muy alta resolución y podemos profundizar un poco en la toponimia, ¿no? Son bellísimos, ¿no? Estos mapas. 1506. Ahí tenemos de Cuba. Sí, hay mucha discrepancia. Bueno, aquí el Cabo de San Antonio, ¿dónde está, no? Pues no se ve. Eh, Todavía lo que son los perfiles no se conocen muy bien. También el mapa de Egerton o el manuscrito MS 2803 de la British Library, pues también representa muy bien Cuba. La que queda un poco marginada, si ustedes se fijan dentro de esta cartografía más próxima,
a lo que era la realidad. Digo, esta era de la mejor que había en la época. En la que quedaba era Puerto Rico y Jamaica, en muchas quedaba totalmente invisible. Miren, ahí tenemos también la ínsula de Cuba, tenemos también la española. Seguimos un poquito. Esta es la que, bueno, esta es la de Pietro Martire de Anguera. Miren la península de Yucatán, es interesantísimo cómo se representa. Esta es sobre el mapa que anteriormente hemos visto, el itinerario de Díaz y de Vicente Yáñez Pinzón, sobre el que salen de Santo Domingo y posteriormente exploran, hacen la expedición de reconocimiento por lo que sería por la costa norte, tanto de Cuba como de la española, ¿no? Y bueno, tenemos también el globo, ¿no? Del monje franciscano, Franciscus, ¿no? Que evidentemente pues también incorpora, imbuido, ¿no? Por la cartografía también que hemos visto de Anguera, pues incorpora también una representación muy similar, ¿no? En cierto modo uno me diría, oye Alfredo, pero si tú me estás hablando de la invisibilidad, ¿qué invisibilidad? Si se ve perfectamente que está representada Cuba, más o menos, ¿no? Incluso fíjense ya en el popular y emblemático mapa de Sebastián Munzer, que también se representa, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí no sé si la llegan a ver, la española, y tiene incluso hasta el detalle de que está hasta Jamaica, a diferencia de la anterior. Bueno, bueno, aquí tenemos ya lo que es una segunda corriente, ¿no? Hemos estado viendo, hay muchos más mapas, hemos señalado algunos que son muy populares, el planiferio, el mapamundi, ¿no? Del cartógrafo flamenco, ¿no? Riuch, ¿no? Este es muy famoso precisamente por lo bonito, ¿no? El diseño que tiene el mismo, pero también por el tema de los imaginarios. Aquí vemos una vertiente que va a estar paralela y destaca precisamente por la omisión de la isla de Cuba. Aquí ya no la vemos. Aquí ya no hay, es un mapa bastante temprano también, de 1507, pero no la vemos por ningún lado. Vemos lo que es la isla de Java, la Java Mayor, Java Menor, algunas ínsulas evidentemente de la especiería, pero vemos la provincia de Mangui. Es decir, ya es un mapa, evidentemente, donde se pierde lo que es la presencia de Cuba. Cuba convirtiéndose como una masa ya continental, asimilándola a la masa continental. No hay que olvidar que en ese segundo viaje que les comenté de Colón, cuando sale de la Isabela en abril de 1494, hay un documento que está muy interesante, que lo firmaron 100 de los tripulantes que tenían que afirmar, junto con Colón, que eso era una masa continental, que parece ser que había un religioso de Lucena que se resistió, que decía que era isla, y no se sabe mucho más de ese religioso, pero eso evidentemente también tuvo que imbuir muchísimo en la. Uy, te has congelado. Ay, perdón. No sé si Ahora ya, has vuelto. ya. Esa representación del Zipango ya se termina como reacomodando precisamente para la española, lo que es actualmente el territorio de Haití, República Dominicana, pero ¿dónde queda Cuba? Cuba queda evidentemente pues asociada, ¿no? Y vinculada pues al espacio continental. Y este es el mapa, es un mapa muy bonito, sobre todo hecho, no es el mapa completo, es un trozo. Pero bueno, es un trozo muy simbólico porque precisamente es el que representa el espacio que a nosotros nos interesa, el Caribe insular. Muy interesante porque también hace una jerarquización el cartógrafo Piri Rey de las islas que más le interesa, sobre todo en color rojo. Aparecen también mitos como San Brandán, ¿no? Que lo tenemos ahí en la parte superior. Pero bueno, aquí también la Isabela, lo que es actualmente Haití, República Dominicana, sí la tenemos ahí en la española, pero ¿dónde queda Cuba, no? En Cuba está bien difícil, ¿no? de identificar.
esto es un poco tomando algunas ideas de Mackintosh, ¿no? De algunas nomenclaturas que están en turco otomano, ¿no? La traducción de las mismas. Vemos esa transferencia o ese reacomodo de la cartografía americana o caribeña hacia la cartografía del Lejano Oriente, ¿no? Aparece Histonasia, ¿no? Esto está en Asia, ¿no? O Porto Grande. Precisamente en el segundo viaje o en la segunda carta de relación de Colón sí se describen muchas de las nomenclaturas que precisamente le iba dando Colón, algunos puntos de Cuba y evidentemente responden a nomenclaturas asiáticas, son muy interesantes. También en Andrés Bernárdez también es muy importante para el estudio, ¿no? De esta expedición y evidentemente los demás cronistas que hemos estado poniendo anteriormente, ¿no? Pero fíjense, Maquinto a mí me interesa porque plantea que esto sería el cabo de Maicí. Es decir, esto tendremos que girarlo, imagínense, para acomodarlo y esta sería Jamaica. Tursamaye sería. A ver, no sé si tú nos oyes, te has vuelto a quedar paralizado. Sí, Monse, no sé si me pueden escuchar Ahora, ahora. ahora sí. Ahora los escucho muy bien. Lo que plantea Maquinto es que probablemente esta islita pequeña, Tursamanje, probablemente sea una transliteración de Tursamania, Jamaya, ¿no? Uno de los primeros nombres, ¿no? Que él intuye, ¿no? De Jamaica, pero bueno, Jesús Varela Marco y Monse ya plantean, ¿no? De que ya en el primer viaje, pues hay una idea, ¿no? De que probablemente, siempre se me olvida el nombre, Yamaye, ¿no? No, Sí, siempre ya se me mucho. olvida. Era probablemente Jamaica, ¿no? También puede ser una transliteración de Teroneso, que es uno de los topónimos que utiliza también para un espacio geográfico. Colón puede ser también una transliteración de una comunidad nativa que identifica concretamente Colón en el cuarto viaje que era Talamanca. Bueno, esos son temáticas y planteamientos hipotéticos que se están planteando también en el artículo. Yendo otra vez hacia atrás, el concepto también aparece el concepto de CAU, si puede ser una transliteración al turco otomano de Cuba, ¿no? Esa puede ser también. O también Cau Punta Orofai, Ornofai, ¿no? O Punta de Ornofai. La Punta de Ornofai sí habla muy claramente Colón y precisamente aparece la punta de Orofai. Aquí el problema que tiene la cartografía de Pirietray es que aquí, donde pone cuál Feridat, Casilla de las Perlas, representa un fuerte. Yo no tengo constancia de que se construyera un fuerte. Ah, no, miento. Miento. En el cuarto viaje, fíjense, yo ahora estoy trabajando mucho temas militares. Se acordarán que cuando está Colón muy asediado, hay un pequeño baluarte donde tienen artillería. Artillería. No sé si sea ese al cual se refiera, pero evidentemente ya no estamos trasladando hasta el territorio centroamericano. Lo sé porque he estado documentando en las crónicas donde aparecen espingardas, donde aparecen falconetes y tal, y ahí había algún falconete, lo menciona en la historia del almirante el propio Hernando Colón, que es el que mejor documenta el cuarto viaje porque participó como tal. Bueno, pues vamos a dejar esto. Este es el planteamiento que hace Maquinto, que probablemente Santa María, es muy interesante. Santa María ya saben que es un islote que estaba muy cerca del punto final. De hecho, ya saben que Colón en el primer viaje intentó cruzar un par de veces, ¿no? El Golfo de lo que era el paso este de los vientos. Lo intentó cruzar varias veces, no le ayudaban, ¿no? Porque iba contra los vientos alisios. Y se documenta, ¿no? Lo que era la isla de Santa María.
pues ahí aparece. 3 minutos, Alfredo. Va, ya estoy terminando. Ese es el castillo que les comentaba, el castillo de las perlas. Yo el problema que tengo es que Colón no documenta en ningún momento, al menos en el cuarto viaje, de que hubiera perlas. Y no sé si se está refiriendo concretamente a las perlas ya del archipiélago margariteño, pero quedaría ya muy lejos de la cartografía, aunque ustedes también entienden que muchas veces lo que es el Istmo de Panamá como que lo suprimen en la cartografía y la terminan fusionando con Sudamérica. Pero en el cuarto viaje no se documentan perlas como tal. Es un tema, y bueno, ahí están las hipótesis que terminaremos planteando en el artículo. Y bueno, después el Mapamundi de Wassermüller de 1513, pues lo mismo, pero fíjense, este es más interesante que el anterior, porque ya ni siquiera le ponen esto es tierra de Asia, sino esto es tierra de Cuba. Ya masa continental, totalmente omitida. Y aquí termino con este último mapa. Hemos estado llegando no hasta la boda, pero sí al menos hasta 1519, que evidentemente pues hay ya una correlación muy fuerte con Carlos V. Ya saben que después de las campañas militares que se llevan a cabo en lo que es en la Cuenca de México, se le lleva todo lo que es pues un rescate, bueno, un rescate, se le lleva un botín importante a Hernán Cortés y estamos ya, ¿no? Cerca de su fecha. Bueno, el boceto cartográfico o códice, ¿no? De Sorci de 1522, pues siguiendo un poquito el esquema anterior, este desafortunadamente no lo tenemos digitalizado en buena resolución. He estado ahí checando, pero tampoco aparecen. Si se fijan la española, pero no tenemos lo que es la isla de Cuba. En síntesis, lo que tenemos, esto es recapitulando un poquito lo del artículo, lo que tenemos son dos vertientes cartográficas, una que sí se informó bastante bien de las expediciones previas que se habían hecho, y otra que evidentemente pues sigue un acervo iconográfico muy similar al que plantea Toscanelli y al que planteaba también Benjamin en su globo terráqueo, que va a estar vigente prácticamente hasta 1525. A partir de ahí, la cartografía que ya tenemos sí tiene de 1525 en adelante, la mayoría tiene representaciones de Cuba. Y nada, con esto termino y abrimos un espacio de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.